Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Ignacio Escolar, son poco más de las 5:30 de la tarde y esto es un encuentro con nuestros socios, socias, lectores del diario.es en una semana donde tenemos muchas novedades. La primera, las cuentas, las hemos publicado hace muy poquito, perdonadnos el retraso, llegan un poquito más tarde de lo que nos gustaría. No las hemos publicado antes porque antes de contársela a todos nuestros socios y socias, las presentamos en la Junta General de Accionistas y con el confinamiento este año se nos ha alargado un poco la fecha para esa junta. La tuvimos el martes de la semana pasada y por eso al día siguiente, pocas horas después de contárselo a los accionistas del diario, que como sabéis somos casi todos periodistas que trabajamos en el día a día en esta redacción, pero también hay algún amigo más al que teníamos que contarle todas las cuentas y por eso se retrasaron. Y la otra novedad ha sido el rediseño del diario.es, que como he explicado también en mi blog, no es solamente un rediseño, no hemos cambiado solamente las tipografías, la apariencia del diario.es, sino que también es un cambio de tecnología que es una transformación bastante más profunda que todavía no se ha desplegado del todo. Hay algunas novedades que aún están sin funcionar y por la que estaréis viendo algunos de vosotros algunos problemas técnicos menores. Afortunadamente la web no se ha caído ni nada por el estilo, pero probablemente los socios y socias habréis notado que a veces al estar logado da algún problemita. Lo estamos arreglando. Si alguno de vosotros tiene todavía problemas, probablemente en las próximas horas se solucionará. Si quiere y se atreve, hay una manera de solucionarlo muy sencilla, que es borrar la caché y las cookies de tu navegador y entonces ya funcionará todo con normalidad, pero os pedimos disculpas por esos pequeños contratiempos técnicos que estamos teniendo y que alguno habéis notado. Siempre que hay un rediseño, y no te digo ya un cambio de tecnología, hay este tipo de problemas. También nos pasa muchas veces a los lectores cuando nos enfrentamos a un rediseño antes de un periódico de papel, ahora un periódico digital, que al principio no nos gusta porque las cosas están fuera de sitio. Os pido, por favor, que tengáis un poquito de paciencia, sé que la tenéis. Estos son los problemas habituales de una mudanza y estoy seguro de que en poco tiempo os acostumbraréis al nuevo diseño y realmente creo que el cambio sea mejor y que aunque haya todavía algunas cosas que mejorar y que pulir, cuando esté todo funcionando como debe, notaréis para bien la diferencia. Sobre todo los que sois socios, porque una de las grandes novedades del rediseño del diario.es es que vamos a tener dos periódicos distintos, con la misma información, con las mismas noticias, pero la experiencia de lectura, lo fácil que resulta leer el diario.es si eres socio y no lo eres, va a cambiar sensiblemente. El cambio, esta semana, mañana tenemos un confinados un poco especial porque voy a invitar a dos personas que son las que han trabajado más en el rediseño del diario, que son Esther Alonso, la directora de Desarrollo y Socios, y David Velasco, que es el director de arte, para que os expliquemos bien exactamente cuáles son los cambios que hemos hecho y para que podamos contaros en más detalle las novedades que tenemos previstas para los próximos días y para los próximos meses en el desarrollo del diario. Vamos ya a vuestras preguntas, tenemos muchísimas. Empiezo por esta de Don Guido, que pregunta por la limitación de espacio en los comentarios. ¿Por qué la limitación a 500 caracteres? ¿No os interesan los comentarios argumentados? ¿Por qué no es a los usuarios? Perdón, que estoy intentando que me quepa en la pantalla. ¿Por qué no es a los usuarios como muestran las buenas valoraciones? A este paso será más fácil expresarse en Twitter o aprender la escritura de los adolescentes, como por ejemplo, ¿qué pasa? Nos vemos, todo esto sin letras en medio. Nos vemos esta tarde, nos vemos esta tarde. Bueno, os explico. He dado ya instrucciones al equipo técnico para que cambie esta limitación, para que en vez de ser 500 caracteres sean 1000 caracteres, para que sea el doble. También les he pedido que cambiemos otra cosa, que es que ahora no se pueden poner retornos de carro en los comentarios, párrafos en los comentarios. Vamos a volver a la opción anterior para que podáis poner retornos de carro y tengáis los comentarios con párrafos. Esto es un ajuste que teníamos mal puesto y que vamos a cambiar, y así que no os preocupéis que lo pondremos en marcha y que volverá al diseño, al espacio de comentarios anterior. Otro socio que firma como JP. Pregunta por lo mismo. Lo que no acabo de entender, el diseño está muy bien, solo hay que acostumbrarse. Lo que no acabo de entender muy bien es la limitación en los comentarios a 500 caracteres. Me parecen pocos. Que los comentarios vayan firmados con nombre y apellido me parece poco relevante con estas limitaciones. Detrás de cada nick hay un DNI conocido por la dirección del diario.es en caso de necesidad legal. Bueno, como os decía, vamos a cambiarlo y van a ser 1000 caracteres. Creo que es más o menos el espacio que teníamos antes, con lo cual va a haber espacio de sobra para poder poner en un comentario, argumentar de manera desarrollada una opinión.
de nuestros socios. Pero recuerdo también otra opción de participación que tenéis los socios desde hace bastante tiempo y que realmente pocos estáis usando, que es la opinión de los socios y las socias del diario.es. Ahora mismo creo que se ve más que antes, porque cuando entras logado como socio, veréis que en la columna de la derecha, en la versión de escritorio, en la zona donde están, donde los lectores normales ven publicidad, está la sección de la opinión de los socios y las socias. El diario.es /opinión socios se titula, es la URL por la que podéis entrar. Y es un blog en el que publicaremos los artículos más interesantes y relevantes que nos mandéis los socios a la opinión, al correo miopinion@eldiario.es. miopinion@eldiario.es. Desde esa URL, desde ese correo, podéis mandarnos el equivalente a un artículo de opinión o una carta al director más larga, más desarrollada, donde no hay un límite de espacio. Evidentemente no publicamos pequeños ensayos, pero sí artículos de opinión bastante amplios y podéis mandarnos para que evaluemos la posibilidad de publicarlo como un artículo de opinión. Estamos publicando todos aquellos que están medianamente escritos, que son argumentados, que no incluyen insultos. Tenemos una serie de recomendaciones sobre cómo expresarse en esta sección, pero está pensada para que aquellas cosas que requieren algo más que un comentario y que los socios queréis contar o queréis dar a conocer a través del diario, lo podéis publicar. Más preguntas. Me gustaría preguntar, pregunta a un socio que firma como Rimblas o una socia, no lo sé, ¿qué hay de una posible fusión entre el diario e Infolibre? Bueno, sabéis que hace relativamente poco anunciamos un acuerdo de colaboración bastante ambicioso que consiste en un primer momento, y es en lo que estamos trabajando ahora, en un acuerdo para que regularmente, cada tanto tiempo, publiquemos especiales conjuntos entre el diario.es e Infolibre en ambos medios. De una fusión no estamos hablando. Yo creo que Infolibre es un medio interesantísimo que se parece mucho a nosotros. Creo que es el medio de comunicación con mejor imagen entre nuestros socios y socias por varios motivos. El fundamental porque el origen de Infolibre y del diario.es es casi el mismo. Los dos nacimos prácticamente al mismo tiempo tras el cierre en papel del Diario Público. El equipo fundador de Infolibre son buenos amigos míos y de parte de la redacción del diario.es. Trabajamos juntos. Conozco mucho a Jesús Maraña, a Manolo Rico, a Daniel Basteiro. Con ellos he trabajado en público en la época en la que primero fui yo director, luego fue director Jesús Maraña, nos conocemos bastante bien y vamos a poner en marcha proyectos conjuntos. Pero nunca será una fusión, entendido con que el diario Infolibre se cierre y aparezca un medio distinto o que el diario se coma Infolibre y Infolibre se convierta en una sección del diario. Eso no va a ocurrir, van a ser dos medios independientes y creo que tienen que seguir siendo así. Pero dicho esto, sí que creo que tenemos mucho espacio de colaboración y vamos a ponerlo en marcha, no solamente para la parte editorial, donde ya hemos empezado a trabajar, sino en algunos otros acuerdos que probablemente pongamos en marcha más adelante, que tiene que ver pues, con tecnología, con comercialización, con algunos asuntos que nos permita aunar esfuerzos de dos medios que son independientes, que dependen de los lectores y de sus socios y socias en ambos casos, y que nos parecemos mucho y que no tiene mucho sentido que, de la misma manera que colaboramos con un montón de otros de medios más pequeños, más grandes, nuestras ediciones locales, Carne Cruda, pues que lleguemos a acuerdos así con Infolibre, desde luego que por nuestra parte, por la parte del diario.es no va a quedar y vamos a hacer todo lo posible y sé que por la parte de Infolibre también, para que lleguemos a una mayor colaboración entre ambos medios. Otro socio pregunta por este mismo tema, V. Clavijo, y dice, ¿hasta dónde alcanza el acuerdo? ¿Cuánta veracidad tenía la noticia que se publicó hace unos días sobre movimientos en Prisa que te conducirían a la dirección del país? Bueno, esto lo expliqué en el informe de cuentas que publiqué hace una semana. Es completamente falso que me hayan ofrecido la dirección del país y aunque eso ocurriera en el futuro, es completamente falso que yo vaya a aceptar. No tengo ninguna intención de trabajar ni en el país ni en ningún otro medio distinto al diario.es. Puedo ser colaborador, pues lo soy de La Sexta, lo soy del Washington Post, pero director solo puedo ser de un medio y ese medio va a ser el diario.es y mi intención es que sea así hasta que me jubile, por varios motivos. El primero porque la razón por la cual puse en marcha el diario.es hace ya 8 años, va a ser este septiembre desde nuestro lanzamiento, algo más de 8 años desde que empezamos a trabajar en el proyecto, que fue más o menos por mayo de 2012, hace ya más de 8 años. La razón por la cual me embarqué en ese proyecto y embarqué a un montón de periodistas más a que me acompañaran en esa aventura no era solo para tener un puesto de trabajo o un buen puesto de trabajo. Yo en aquel momento tenía ofertas para trabajar en otros medios y si decidí convertirme en algo más que un periodista, en un empresario, en un emprendedor, en un editor más bien,
del diario.es, porque aquí, como sabéis, no soy solo el director, soy también el consejero delegado, soy el principal accionista y no tengo ningún jefe por encima de las decisiones que tomo, ¿no? Aunque muchas de las decisiones que tomo, por supuesto, las tomo acordándola con mi equipo editorial y administrativo, porque no gobierno en solitario este periódico, ni muchísimo menos. Pero la razón por la cual me embarqué en esta aventura de poner en marcha el diario.es fue porque en aquel momento, y sigo pensando que es así, llegué a la conclusión de que la manera de ser más libre en mi oficio, en el periodismo, era ser mi propio dueño, ser el dueño, junto con los periodistas que me acompañan, de la redacción que estábamos montando. Y esa premisa sigue siendo válida hoy. No me voy a ir a ningún sitio donde no sea el dueño y no tengo capital para comprar el país, ni ganas que tengo, ni intención alguna, y solamente voy a trabajar en un periódico donde pueda tener la máxima autonomía editorial que está ligada a la máxima autonomía empresarial, ¿no? Por esa razón no voy a aceptar ni ofertas del país ni de ningún otro medio, y mi intención es trabajar hasta que termine mi carrera dentro del diario.es, porque además creo que lo que estamos construyendo en el diario.es es un medio que puede ser tan importante como en su momento o como sigue siendo hoy el país cara al futuro. Más preguntas. Zongiev pregunta por Barbija Puta. Ante todo, enhorabuena por haber superado el primer trance de la pandemia sin despidos y publicando tanta información de calidad. Lo segundo, una pregunta no relacionada con las cuentas. Llevamos tiempo sin artículos de opinión de Barbija Puta. Parece que ahora publica en otro medio. ¿Hay alguna razón por la cual dejó de publicar aquí? ¿Existe una guerra de fichajes entre periódicos? Bueno, Barbie, como sabéis, escribió en el diario.es durante muchos años y hace unos meses, ya no recuerdo la fecha exacta, pero hace ya unos cuantos meses, tuvo una oferta bastante buena de público y decidió irse a publicar sus artículos en público. No hay más razón que esa. Barbie, como cualquier articulista, cualquier periodista, es muy libre de aceptar ofertas de uno o de otro medio. Yo con ella tengo buena relación, sigo hablando con ella de vez en cuando. Al menos esto servirá para acabar del todo con ese falso rumor que decía que yo era Barbie hija puta y que en mis ratos libres como director del diario me dedicaba a escribir artículos de opinión bajo seudónimo. No es verdad, Barbie es un seudónimo. Yo conozco a la autora de esos artículos. No se llama Barbie, evidentemente, pero tampoco es un señor, como se ha estado publicando. Y, bueno, ella decidió que prefería seguir su carrera profesional en público. Le deseé en su momento, cuando lo anunció, tanto en público y en privado, buena suerte con este cambio y espero que vaya bien. Yo la seguiré leyendo allá donde publique. ¿Hay alguna pregunta más por ese tema? No Control me pregunta... He leído artículos, pero me gustaría saber qué opiniones respecto a la polémica dentro del feminismo con el movimiento trans. Gracias. Sí, este es un tema bastante incendiado últimamente dentro del feminismo, en el que yo no tengo una opinión muy formada o no tan formada como algunos especialistas, porque no me considero ni mucho menos un especialista en este tema. Sí que tengo algunas opiniones generales, ¿no? Creo que una mujer trans es una mujer, con todos los derechos de una mujer, en mi opinión. Y que creo que negar la discriminación que reciben es en mi opinión, equivocado, porque creo que reciben una discriminación doble por mujeres, porque lo son. El otro día entrevisté a Carla Antonelli y claramente yo creo que es, no solo porque lo diga ella, lo dice su DNI también, es una mujer. Y porque además reciben la discriminación añadida de formar parte del colectivo LGTBI con la homofobia que eso supone todavía hoy en España, no tanto como el que históricamente había, pero es que sigue presente en nuestra sociedad. Pero no tenemos una posición fija, clara, meridiana, editorial como tal. Entre otras razones porque en el diario.es no existen los editoriales, no existe esta idea de los periódicos de un artículo que fija la opinión del periódico al 100% y donde no cabe nada más. Hemos publicado artículos de opinión sobre este tema más favorables al punto de vista trans, más favorables a otro punto de vista feminista que considera que detrás de esta idea de la autodeterminación del género existe un intento de descafeinar la identidad de la mujer como sujeto del feminismo. Yo, como os digo, no tengo una opinión tan clara o tan contundente como algunos de mis articulistas, pero sí que vamos a publicar artículos defendiendo o abriendo este debate que existe en el mundo feminista hoy y que está bastante abierto. Enrique HJ pregunta por los comentarios, ¿no? Aunque se haya votado que aparezca el nombre real en los comentarios, me gustaría que lo reconsideraseis. Pues hay otras opciones de moderación de los comentarios y a muchos de nosotros no nos gustaría señalarnos y ser acosados por fachas. Este tema, como sabéis, hace unos meses decidí consultar a todos nuestros socios y socias qué hacer al respecto, cómo hacer al respecto.
La primera decisión ya la aplicamos, que era limitar los comentarios solamente a los socios y socias, no porque queramos, y esto me preocupa mucho, no porque queramos discriminar a los socios y socias en función de renta. No queremos que la participación dependa de la renta, y una de las razones por las que el diario.es está en abierto y va a seguir estando en abierto es porque me parece preocupante que el derecho a la información, que es un derecho constitucional, deje fuera a la gente que no puede pagar, que se queden fuera los estudiantes, los parados, los pensionistas con una pensión mínima o que tienen que cuidar a otras personas que no tienen recursos. Y por eso en el diario.es, cuando optamos por nuestro modelo de pago, que llevamos ya 8 años en él, decidimos hacerlo de tal forma que no se discriminara a nadie porque pudiera o no pudiera pagar. Lo hemos hecho así, lo vamos a mantener así. Y esto también es una de las razones por las cuales dudamos tanto a la hora de aplicar esta restricción y que solamente los socios, es decir, los que pagan, pudieran comentar. Al final optamos por esta decisión después de consultar a nuestros socios, que de manera ampliamente mayoritaria votasteis a favor de esta medida, porque consideramos que lo más importante no era la opinión, sino el derecho a opinar o a comentar, que está ampliamente disponible en un montón de herramientas gratuitas en Internet, en los foros, en Twitter, en un montón de sitios, sino el acceso a la información. Y que no había, por tanto, una contradicción en nuestra defensa de no discriminar a nadie su derecho a la información por cuestión de renta, con limitar los comentarios a aquellos que pagaran, porque el problema de no limitar a los que pagaban es que cuando es un registro libre, y lo que nos pasaba, y como sabéis muchos estaba pasando también en el diario, es que mucha gente se crea 20, 30, 50, 60 perfiles distintos con distintos nombres, correos electrónicos, y se dedica a bloquear o trolear en el foro, reventando la conversación, impidiendo el debate de ideas, ¿no? Que era algo que nos estaba pasando y que está pasando en muchísimos espacios de debate abiertos en Internet. Dentro de esa reflexión os planteamos también, y así lo defendí públicamente, la opción de que los comentarios aparecieran firmados con el nombre de su autor, igual que aparecían históricamente firmadas las cartas al director o igual que aparecen firmados los artículos que publicamos en el blog de los socios y las socias. Curiosamente, en ese caso también hubo una votación más mayoritaria incluso que a la decisión de los socios por parte de las personas que hacen posible el diario.es de restringir esto para que todos los comentarios en el diario.es aparezcan firmados y no bajo seudónimo, firmados con el nombre y apellido del autor. Es una decisión que todavía no hemos implementado porque la queremos hacer bien y no es tan sencillo, y como teníamos todo el lío del cambio técnico, no lo hemos puesto en marcha todavía por esa razón, porque nos preocupaba que se mezclase con todo el lío del rediseño y hacerlo todo a la vez habría sido un lío añadido, pero lo pondremos en marcha, no sé todavía en qué plazo, en algún momento en las próximas semanas, en los próximos meses, os avisaremos con tiempo, os explicaremos muy bien los cambios. Todo el mundo tiene que entender qué supone y qué no supone. No hay riesgo de que de repente todos los comentarios que se han puesto con seudónimo aparezcan ligados a un nombre y un apellido. Haríamos tabla rasa, a partir de un determinado momento los comentarios tendrían que ir firmados, pero los anteriores no cambiarían. Tampoco supone esto que vayamos a sacar públicos los nombres y apellidos de todas las personas que son socias y socias del diario.es. Por supuesto, vamos a ser muy cautelosos con la ley de protección de datos, pero sí que creo que la opinión y los comentarios ganarían en respeto, en educación, en calidad, si fuesen firmados, ¿no? Es un tema que a muchos de vosotros, sobre todo a los socios que más comentáis, sé que os indigna mucho, en algunos casos, no a todos, que os enfada mucho, pero creo que nos hemos comprometido algo con nuestra comunidad de socios. La votación, lo anuncié, era vinculante. El número de personas que votó fue muy, muy amplio. Es verdad que en términos electorales es una mayoría relativamente pequeña, pero hubo tiempo de sobra para tomar la decisión y creo que la decisión está tomada. Haremos lo posible por ser cuidadosos en esa transformación, pero la vamos a llevar a cabo. Más preguntas. Blanquita pregunta, no es una pregunta sino una sugerencia. Me gustaría leer en el diario.es opiniones que no coincidan con la mía. A veces tengo la sensación de estar en una pompa ideológica de izquierdas, claro. Es un debate interesante porque siempre que hemos tenido articulistas que se salen un poco de la línea general del diario han tenido un recibimiento tremendamente duro por parte de los comentarios. También por algo que es un fenómeno que tengo detectado y que creo que es bastante evidente en todo espacio de opinión, que es que la opinión de la mayoría de nuestros lectores no suele coincidir con la opinión de aquellos socios y socias que comentan mucho, ni siquiera con la mayoría de nuestros socios y socias, ¿no? Sino la mayoría de los que comentan muchísimo, ¿no?
el porcentaje de socios, de nuestros socios que utilizan los comentarios de manera asidua es muy pequeño en relación con el total de nuestros socios. Pensad que ahora mismo tenemos 56.000 socios y socias activos, 56.400 más o menos, de los cuales solo participan en los comentarios 2 centenares, una cosa así. Es un porcentaje muy pequeño y creo que a veces la influencia en cómo se reciben artículos de opinión no del todo de acuerdo con la opinión mayoritaria en el foro responde mucho a la opinión de esa pequeña minoría, ¿no? Desde luego vamos a invitar al diario.es, sobre todo en las tribunas, no tanto a las opiniones fijas, sino en las tribunas de opinión, a todo tipo de personas con opiniones favorables o desfavorables a la línea general del diario.es. Yo pediría también que cuando hagamos esto, la mayoría de los socios y las socias que comentan, que sé que no son todos los socios, entendierais esta pluralidad. Y me preocupa mucho que en ocasiones que hemos hecho esto, que ha llegado un artículo de representantes de partidos de la derecha o con posiciones diferentes a las generales o las más habituales en el diario, se encuentren con una lluvia de insultos en los comentarios. Es algo que francamente me parece que deberíamos intentar evitar. Otra pregunta. ¿No deberíais dedicar un reportaje largo al genocidio palestino, especialmente ahora con la anexión de todavía más tierra? ¿Cómo puede ser que este silencio por parte de quien dispone de medios para mostrar y denunciar este increíble proceso de aniquilamiento de un pueblo a lo largo de décadas? Esto lo dice un socio que firma como Lincoln in Brigade. No bastan noticias aisladas y puntuales. ¿No debería ser la denuncia de este exterminio planificado desde el principio una línea editorial y permanente de este diario? Bueno, yo creo que en ese caso nosotros somos poco dudosos. Como sabéis, hace apenas un año dedicamos un especial monográfico en nuestra revista al conflicto palestino, explicando qué está ocurriendo allí, que es uno de los asuntos de vulneración de los derechos humanos más graves que está ocurriendo en todo el mundo, y permanentemente estamos publicando información sobre este tema y monográficos sobre este tema, como este especial que publicamos, que si no lo habéis podido leer, como socios podéis entrar en la hemeroteca de las revistas y verlo, está ahí publicado, y que creo que era bastante claro. Una socia que firma como Otilia pregunta: me gustaría saber qué pensáis hacer con la futura hemeroteca del periódico. Ánimo y salud. Esta es una de las cosas que queremos poner en marcha ahora que tenemos un nuevo sistema técnico y que nos va a permitir hacerlo. ¿Os habéis dado cuenta que ahora el adelanto para socios ya no aparece dentro de la portada como un huequecito más, sino que arriba en la portada, en la cinta amarilla de última hora, aparece un enlace a la portada de mañana, ¿no? Donde veis una portada, que es el adelanto para socios, que es la portada que al día siguiente pondremos en primera página. Esta portada diaria nos va a permitir tener dentro de un tiempo, espero que sea en unos meses, un sistema por el cual poder consultar no solamente las que llevamos ahora, sino todas las portadas del diario.es a esa hora, ¿no? Todas las portadas de primera hora de la mañana que hemos publicado en el diario.es desde los últimos 8 años. Y poder revisar todos esos artículos y poder ver cuál era la edición del diario.es en el día que queráis, ¿no? Lo tendremos es uno de los cambios que vamos a poner en marcha y espero que esté funcionando pronto. Abonilla pregunta: me gustaría preguntar si una de las líneas de vuestro trabajo se centra en el periodismo de investigación y si contáis con los recursos necesarios para ello. Muchas gracias. Sí, es así. Una de nuestras líneas clave es el periodismo de investigación y claro que le dedicamos esfuerzos. Funcionamos de dos maneras. Tenemos periodistas un poco más fuera de la actualidad que se dedican a temas más largos y luego, en función de qué temas tengamos a mano, qué asuntos están o que pensamos que pueden tener capacidad de generar una línea de investigación interesante, separamos a algunos de parte de nuestro equipo a trabajar en un tema concreto para que salgan del día a día, para que salgan de la última hora y puedan dedicar a un tema, a una pista, a un asunto, a un hilo del que tirar el tiempo suficiente para sacar una buena historia. Yo creo que el periodismo de investigación es todo el periodismo. En realidad para mí consiste en cuántos de tus recursos del día a día, de la última hora, puedes sacar de la rueda del día a día para darle a un periodista, a un especialista en el tema que sea, puede ser un tema de sociedad, puede ser un tema de política, económico, de internacional, el tiempo suficiente para que trabaje con profundidad en un asunto que nos puede dar un tema importante, una buena exclusiva o una noticia de aquellas que generan consecuencias, pues como pudieron ser las tarjetas Black en su momento, o los papeles de la Castellana en su momento, o los asuntos de los másters fraudulentos de la Rey Juan Carlos
son temas de investigación a los que hemos dedicado recursos en el diario. Es de las áreas a las que creo que deberían crecer todavía más dentro de nuestro equipo. También tenemos un área muy potente de 3 periodistas de datos que hacen también investigación alrededor de bases de datos. Habréis visto trabajos espectaculares suyos sobre el coronavirus, sobre los alquileres, sobre un montón de asuntos, y que también es, en cierta manera, periodismo de investigación, aunque basado en algo muy diferente a la exclusiva judicial o al caso de corrupción. Es más bien trabajar con bases de datos para encontrar un contenido, una noticia de alcance. Diego Aitor 13 pregunta por la sección de deportes. Buenos días, Ignacio. Mi pregunta va en relación a la sección de deportes que pusisteis en marcha en 2017. ¿Por qué se decidió prescindir de ella? ¿Hay previsión de retomarla? Entiendo que seguir la actualidad como un medio deportivo no es el objetivo, pero el deporte tiene muchas grandes historias que podrían entrar perfectamente en el diario, como el fútbol femenino. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Esto fue un experimento que duró muy poco. Intentamos poner en marcha una sección de deportes en el diario.es, duró apenas 2 meses porque nos dimos cuenta que no estábamos en la vía adecuada, No descarto a futuro volver a recuperar esta sección o volver a ponerla en marcha, aunque la haríamos de manera, yo creo, completamente distinta. En aquel momento lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con un grupo de periodistas, estupendos ellos, pero externos al diario.es, y yo creo que la manera para que esté completamente en línea con lo que hacemos en el diario es que sea un proyecto 100% del diario, donde lo lideren periodistas que ya trabajan en el diario y que entienden muy bien qué es y qué no es el diario.es. No lo hemos hecho antes porque creo que no era lo prioritario, El diario.es intentaba, en una metáfora que utilizaba uno de nuestros subdirectores, Juan Luis Sánchez, uno de los fundadores del diario, vamos con una regadera con poquita agua a poner agua en los sitios donde no hay agua. Y no tenía mucho sentido, teniendo en cuenta que nuestra regadera era pequeña, poner agua en zonas que están inundadas, Y la información deportiva está inundada, en el sentido de que hay muchísimos periodistas, muchísimos medios, muchísimos recursos destinados a informar sobre ese asunto, mientras que hay otros temas, como los temas sociales, los temas políticos, los temas de investigación, los temas de corrupción, los temas a los que nos dedicamos en el diario.es, donde falta mucha agua, donde faltan muchos recursos. Desde el primer día tuvimos una sección dedicada a los derechos humanos y no tuvimos una sección sobre deportes, precisamente por esto, porque considerábamos que hacía falta más información sobre derechos humanos y sobre lo que estaba pasando, por ejemplo, en nuestras fronteras, que para explicar qué pasa en el Real Madrid o en el Fútbol Club Barcelona. De todas maneras, no descarto que más adelante, en algún momento, pongamos en marcha una sección que, como apuntas, no sería para contar lo mismo que cuentan los demás medios. Yo creo que falta mucha sobreinformación sobre fútbol, sobre todo sobre fútbol masculino, y falta información sobre casi cualquier otro deporte, sobre el deporte como forma de vida o de salud, sobre el deporte de no competición y sobre el deporte femenino. Y sobre esos ejes que también estaban en el proyecto fundacional que hicimos y que no continuamos de deportes, creo que en algún momento habría que recuperarlo. Diego Illana 95 pregunta: buenas tardes, como comentáis en el vídeo, cada día son más los socios que os apoyan, pero ¿cómo fueron los principios del diario? Sin el actual número de socios, sin ningún tipo de préstamo, ni ningún grupo detrás. Bueno, esto es cómo fundamos el diario, El diario.es nace en el año 2012. En aquel momento, como recordáis, España estaba en la crisis económica más terrible. Acababa de cerrar el periódico para el que algunos de nosotros, los fundadores, trabajábamos. El diario público en papel quiebra, manda un montón de periodistas al paro y era un momento donde había muy pocos recursos. El diario.es hoy es un periódico en el que trabajan, entre la edición nacional y las ediciones locales asociadas, unas 150 personas. Hace 8 años éramos 12, pero 12 contando la redacción, administración, comercial, 12 en toda la empresa, 12 y nada más. Periodistas éramos, creo que 9 nada más. Y había 3 personas más en administración, marketing y una secretaria de redacción que nos ayudaba también. Y eso era todo lo que teníamos en el diario.es. Nacimos con muchísima precariedad, con muy pocos recursos, con el ahorro de 16 socios iniciales, que éramos pues casi todos, gran parte de esos 12, la mitad de esos 12 éramos también accionistas, y luego alguno más que eran amigos, familiares, pues como nacen un montón de pequeñas empresas con el apoyo del entorno que nos rodea. Invertimos el equipo fundador nuestros ahorros y el tiempo y durante un tiempo nos comprometimos también a cobrar unos sueldos más bajos a cambio de poder mantener la sostenibilidad del periódico. Y así empezamos. Tuvimos la suerte de que, aunque no teníamos 56.000 socios, pronto tuvimos muchos socios que nos apoyasteis. Creo que todavía mantenemos
y lo llevamos a orgullo muchos de los socios que se hicieron socios en aquella primera semana de septiembre de 2012, el 18 de septiembre de 2012 fue cuando nacimos. Y encontramos una espiral virtuosa, ¿no? Un modelo periodístico de radical independencia que generaba noticias que otros medios no podían publicar por esa radical independencia y que gracias a esas noticias que otros medios no podían publicar convencían a lectores de que merecía la pena apoyarnos económicamente, ¿no? Y gracias a eso fuimos creciendo. El primer año no logramos beneficios, tuvimos unas pequeñas pérdidas, pero muy pequeñas. Prácticamente el coste de la inversión en equipos y en tecnología que pusimos en marcha en el arranque. Y desde el año siguiente, desde el año 2013, todos los ejercicios hemos estado en beneficios. ¿Qué hemos hecho? Cada euro extra que nos sobraba de cada año lo reinvertíamos en contratar a más periodistas, en subirles poco a poco el sueldo, en pagarles mejor, en generar una plantilla más grande y con más recursos. Hemos invertido todo lo que nos ha sobrado cada año en reforzar, crecer el diario.es. Y así hemos logrado este pequeño milagro, que es que un periódico que nace con muy poquito dinero acaba convirtiéndose en uno de los periódicos más importantes de España y lo que nos queda todavía por crecer. Cecilia Flix pregunta: ¿qué porcentaje de ingresos proceden de la publicidad institucional? ¿Consideras promocional y justa las cuantías que se asignan a vuestro medio en relación a otros con más implementación en el tiempo y no por ello con más audiencia? Pues la verdad es que la publicidad institucional entendida como publicidad pública de instituciones públicas es realmente muy minoritaria dentro del diario.es. Yo creo que hay otra pregunta, la voy a unir con esto, que pregunta otro socio, Luisman: ¿ha recibido en los últimos meses este medio del gobierno alguna concesión de publicidad institucional o ayuda para paliar los efectos del COVID? Pues una de las dos preguntas. Creo que en total, entre las campañas que ha puesto el gobierno desde la pandemia, ha habido varias campañas de concienciación, de ayuda, creo que fue una campaña de esta salimos todos juntos o algo así. En total, la inversión publicitaria en este semestre de publicidad del gobierno en distintas campañas, pues creo que nos supera los 20.000, 22.000 euros en un presupuesto semestral solo de publicidad de alrededor de 2 millones y pico de euros solo en este semestre. Es decir, son porcentajes muy, muy, muy pequeños. Muy pequeños, afortunadamente también para nosotros, porque esto nos permite tener una independencia muy, 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 muy grande, porque el porcentaje total de los ingresos que dependen de los gobiernos, no solamente del gobierno central, sino de los autonómicos, municipales, tendría que echar cuentas, pero creo que estará por debajo del 10% del total de los ingresos del diario, muy por debajo del 10%, probablemente más bien en el entorno del 3-5% del total de los ingresos del diario.es. Esto es lo que nos da tanta autonomía, ¿no? Nosotros, cuando decidimos hablar bien o mal de un gobierno, no lo hacemos porque ese gobierno nos vaya a pagar más o menos o porque esperemos a cambio que nos den, no estamos en ese juego. Cuando hay que criticar al gobierno lo criticamos, cuando creemos que hay que defenderlo o que tiene razón el gobierno frente a lo que le critican algunos, pues decimos que la tienen y funcionamos con esa autonomía, porque una de las grandes novedades, además de este semestre, están las cuentas, es que por primera vez este semestre hemos generado más ingresos de los socios que da la publicidad y probablemente a fin de año vayamos a tener más o menos los mismos ingresos de publicidad que de los lectores. Ya teníamos una posición privilegiada porque históricamente en las cuentas del diario los ingresos de los socios eran alrededor del 30 y tantos % del total, 35, 33, 37, 39%, dependiendo del semestre del año. Pero esa suma de los socios en conjunto siempre era mucho mayor, es mucho mayor que la de cualquier gran anunciante. Cualquier gran anunciante, por importante que sea el gobierno, sea una gran empresa, siempre era una fracción de lo que los socios en su conjunto nos aportáis, ¿no? Pero es que ahora ya toda la publicidad en su conjunto nos aporta el diario.es menos que los socios en su conjunto, lo cual creo que es inédito en la prensa en España. Creo que esto, que yo recuerde, no ha pasado casi nunca, al menos en un medio de nuestro tamaño, desde luego no en Internet. Ningún medio digital ha tenido un mix de ingresos equivalente y sobre todo nos permite que a cara a futuro creo que tengamos recompensa por hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que una de las claves por qué hemos pasado en el diario.es de tener un medio tan chiquitito, tan débil, 12 personas, un equipo muy pequeño, a ser un periódico muy grande, es porque nuestros incentivos empresariales, por llamarlos de alguna manera, los incentivos para generar ingresos para crecer y los incentivos periodísticos estaban en la misma dirección. Nosotros crecemos
cuando damos buenas historias, cuando conseguimos convencer a los lectores de que merece la pena apoyar un periódico, cuando conseguimos dar una exclusiva de estas que generan consecuencias, como nos pasó, por ejemplo, con el máster de Cifuentes. Con ese tipo de noticias, dando noticias y no tapándolas, es como nosotros generamos ingresos, generamos crecimiento, generamos que el diario sea más grande. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Muchos periódicos tienen su gran crisis en que su modelo editorial dice que va por aquí y su modelo empresarial va por allá. Su modelo editorial dice que se debe a los lectores, pero en realidad se debe al gobierno o a los gobiernos o al gobierno autonómico o al gobierno municipal. Nosotros está todo en línea, todo nuestro modelo de negocio y nuestro modelo editorial están apuntando a la misma dirección. Otro socio o socia que firma como Melave pregunta: entre los ingresos de 2019 aparecen 166.554 euros de los proyectos de desarrollo tecnológico financiados por el Fondo Europeo de Innovación para Medios de Google. Me gustaría que aclararais este concepto y también saber hasta qué punto esto puede condicionar la línea editorial en relación con la empresa Alphabet, propietaria de Google, y otras muchas marcas relevantes del sector en el que se dan asuntos muy polémicos, como por ejemplo la llamada tasa Google o la captura masiva de datos de clientes. Bueno, primero, ¿en qué consiste esa ayuda? Hay un fondo que se llama DNI, nada que ver con el Documento Nacional de Identidad, que puso en marcha Google para empresas de medios en toda Europa. Es un fondo europeo gestionado por Google, un fondo privado a nivel europeo, en el que Google ha estado financiando a medios de comunicación desarrollos tecnológicos. Es una beca privada, un fondo de desarrollo privado, pero que está destinado a medios, que gestiona un jurado formado por periodistas europeos de todo tipo y del cual se han beneficiado infinidad de medios en España. Yo creo que prácticamente la totalidad o casi la totalidad de los medios españoles en mayor o menor medida han tenido algo de dinero de este fondo de Google. La única diferencia es que nosotros esto y todo lo demás lo contamos. Nosotros publicamos nuestras cuentas y por eso aparecen esos ingresos allí. En este caso en concreto, este fondo no es el primer año que lo tenemos, esto fue el año 2019, hemos tenido ayudas equivalentes en cantidades similares otros años y esto en concreto lo destinamos a un desarrollo tecnológico que todavía no ha terminado, que tiene que ver con modelos de participación de nuestros socios, que está ligado no solo a mejoras en los comentarios, sino también a otros desarrollos para poder tener herramientas de participación de nuestra comunidad, de socios y socias, dentro del diario. Otro de las becas que tuvimos de Google en otros años nos sirvió para desarrollar técnicamente el nombre es CRM, el sistema de la pasarela de pago para las entradas y salidas de altas, bajas de nuestros socios, los cobros, las renovaciones, todas estas herramientas que técnicamente son complejas y que requieren muchas horas de informático para llevarse a cabo y que son costosas. ¿Condiciona esto nuestra línea editorial, que es la segunda parte de tu pregunta? Radicalmente no. Ni Google nos ha pedido tal cosa, ni nosotros lo hemos hecho. Y es fácil de demostrar. Hablas, por ejemplo, del tema de la polémica con la captura masiva de datos. Como bien sabéis los socios, la penúltima revista, no la que acaba de salir ahora, que os estará a punto de llegar, sino la anterior, estaba destinado al poder de las grandes tecnológicas, incluido a Google. Y hablamos de Google en esa revista con total libertad, como hacemos de cualquier anunciante y de cualquier persona, de cualquier empresa que pueda habernos dado algún tipo de fondo de ayuda. En este caso es la única que tenemos una beca este año pasado. Tenemos anunciantes a los cuales podréis ver en las páginas del periódico, en la publicidad y también en noticias que probablemente no les gusten mucho, pero que seguimos dando, ¿no? En el caso de Google es exactamente igual. Google tampoco nos ha pedido otra cosa. Google ha sido tremendamente respetuosa con nuestra línea editorial, nunca nos ha condicionado. De la tasa Google también hemos opinado y hemos hablado mucho. En ese tema creo que nuestra posición es bastante clara. Yo estoy a favor de que se cobren esos impuestos a las grandes tecnológicas. Fíjate que con Google sí que estoy de acuerdo en algo, que es en la llamada tasa EDE, que es en ese canon que se pretende cobrar por parte de los medios de comunicación, sobre todo los de papel, a Google por la sindicación, por la indexación de los contenidos. Yo creo que en este caso Google tiene razón, pero no porque Google nos haya dejado de dar un fondo de desarrollo tecnológico, sino porque de manera independiente y libre creo que en ese caso tiene razón Google y no en los otros que sí que lo seguimos criticando. Otra pregunta. Pregunta MMM. Ya que son entidades independientes, ¿puede una edición local incluir en su parrilla una noticia que atañe a su territorio pero redactada desde Madrid? ¿Se hace habitualmente? ¿Por qué una parte de la cuota no sirve para financiar también las ediciones locales?
Bueno, os cuento un poquito cómo funcionan nuestras ediciones locales, porque ya aprovecho la pregunta para explicarlo bien. Nosotros tenemos una empresa que se llama Diario de Prensa Digital, que es la empresa que edita el diario.es, y luego en casi todos los territorios donde tenemos una edición local, Andalucía, no en todos, en algunas las ha desarrollado Diario de Prensa Digital, pero no todas son empresas independientes. En Andalucía es una empresa distinta, en Valencia es otra empresa distinta, en Extremadura es otra empresa distinta, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León. Estas ediciones locales han sido fundadas por periodistas exactamente iguales que los periodistas que fundamos la edición de Madrid. Lo que hicimos con ellos es llegar a un acuerdo por el cual nosotros les dábamos tecnología, les dábamos la marca, les dábamos el soporte, la plataforma, y ellos ponían en marcha una empresa local asociada con la empresa nacional, con el diario de prensa digital, con el diario.es, y así poníamos en marcha ediciones locales donde los periodistas que las fundaban son también dueños de la redacción, como nosotros somos dueños de la redacción nacional, ¿no? Esto la verdad es que ha funcionado muy bien, porque cuando lanzamos el diario.es no teníamos dinero como para abordar un crecimiento tan grande como el que hemos puesto en marcha en nuestras ediciones locales, y de esta manera conseguíamos colaborar casi como si fuese una cooperativa de empresas, con empresas más pequeñitas, locales, de gente de la que nos fiábamos, para poner en marcha un periódico local que si lo hubiesen puesto en funcionamiento sin nuestro apoyo, simplemente ellos por su cuenta, pues probablemente les hubiese ido muy mal, porque no tendrían el apoyo de una marca nacional como y de la tecnología, que es también muy cara, que teníamos en el diario. Y si nosotros hubiésemos querido hacer lo mismo y empezar a montar redacciones locales, pues no hubiésemos tenido recursos suficientes como para poder hacerlo, porque era un crecimiento muy rápido para los recursos que teníamos, ¿no? Y este ecosistema de medios con el que colaboramos nos ha ido francamente bien. Son ediciones asociadas, pero no son completamente autónomas. Como director del diario.es soy también director de las ediciones locales y nos reservamos siempre el derecho a intervenir editorialmente en algunos asuntos donde pensamos que no están haciendo las cosas correctamente. Lo usamos muy poco porque son gente en la que confiamos y que además lo hacen muy bien. Pero de esa manera hemos podido poner en marcha un sistema de medios locales asociados al diario que es bueno para los lectores del diario.es sobre todo y para sus socios. Es bueno para los periodistas que lo han fundado porque han construido medios de comunicación a pequeña escala comparables a lo que es el diario.es en toda España. Y es una colaboración en la que todos ganamos. Como decía antes, hablando de la alianza con Infolibre, en el diario.es tenemos mucha experiencia en asociarnos y en colaborar y en cooperar con otros medios. Nos ha ido muy bien siendo generosos con otros medios pequeños, medianos, con los que colaboramos, y de esa manera hemos cooperado y hemos puesto en marcha proyectos mucho más ambiciosos o mucho más amplios de lo que podríamos haber abarcado nosotros solos, ¿no? Tenemos además con ellos un modelo de crecimiento que consiste en que los socios, aparte de que les aportemos toda la tecnología y les aportemos un montón de cosas más y también les vendamos parte de la publicidad desde Madrid, que le repercutimos a ellos, hemos puesto un sistema para pedir a nuestros socios que apoyen a cada una de sus ediciones locales. Y tú puedes, además de tu cuota al diario.es, tú puedes decir, pues le pongo 1 euro más o 2 euros más o 3 o los que quieras a la edición de Andalucía o la edición de Extremadura o la de Canarias. Y este proyecto que empezamos hace muy poquito, la verdad es que está funcionando muy bien y está consiguiendo generar para todo nuestro ecosistema de medios asociados unos ingresos extra que nos ayudan a que podamos contratar más periodistas allí también y que tengamos muy buena información de las ediciones locales. Una de las novedades del rediseño, que lamentablemente todavía no está funcionando y espero que esté en los próximos días y que sé que os gustará, es que vamos a tener en la portada nacional, en el diario.es, en la home del diario.es, una zona, igual que ahora hay economía, política, internacional, una zona de ediciones donde cada uno de los lectores podrá elegir cuál quiere leer. Si tú eres de Valencia, pero es que vives en Madrid y quieres leer las noticias de Valencia, pues puedes poner Valencia, Comunidad Valenciana, y ver en una zona de la portada nacional, cuando miras las noticias del día, ver las noticias más importantes de la edición local que quieras seguir, ¿no? Y de esa manera asomar a la portada lo que ya conocéis que tenemos, que es la mayor red de periódicos locales probablemente de un periódico escrito en Madrid. Casi todos los periódicos nacionales o madrileños más bien, madrileños o catalanes, antes tuvieron ediciones locales en muchas autonomías, pero en los años de la crisis fueron recortando estas ediciones. A nosotros solamente nos faltan 3 ediciones para completar el mapa autonómico y las vamos a completar. Son las 3 que nos faltan, pero no porque no las queramos hacer, sino porque todavía no hemos terminado nuestro despliegue, que son Baleares, La Rioja y Asturias, que serán las siguientes que vayamos a poner en marcha. Más preguntas. Diego NV pregunta: buenas tardes, equipo del diario. Enhorabuena por los resultados que publicáis.
mis preguntas serían las siguientes. Dada la situación positiva que reflejan vuestras cuentas, ¿tenéis pensado invertir parte del beneficio en seguir contratando a periodistas y ampliar la plantilla a lo largo de este año? ¿Preferís mantener la plantilla actual y recuperar parte de la masa salarial que recortasteis a altos puestos de vuestro equipo? También me gustaría saber cuál es la situación de las corresponsalías establecidas, como la de Bruselas con Andrés Gil. ¿Están funcionando bien? ¿Veis interés en la información sobre temas más allá de vuestras fronteras? ¿Vais a seguir impulsando nuevas corresponsalías y fortaleciendo la información internacional? En caso informativo, si podrías mencionar dónde os interesaría establecer una nueva corresponsalía. Gracias y un saludo. Bueno, son varias preguntas, contesto a casi todas. Respecto a qué hacer con la situación económica, con el beneficio que hemos tenido, bueno, en 2019 ya hemos contado que el beneficio que tuvimos lo vamos a reinvertir, no hemos repartido beneficios entre los accionistas. Otro año habíamos repartido una pequeña parte del beneficio entre los accionistas que pusimos nuestros ahorros en el lanzamiento. Pero en esta ocasión hemos decidido que este año lo más sensato era guardar todo el beneficio dentro del diario.es por si la situación económica se agrava a final de año. Como no sabemos cómo va a ser la situación económica a final de año, vamos a intentar ser prudentes. Afortunadamente ya hemos pasado lo más duro, en el sentido de que el impulso que hemos tenido por parte de tantas altas de nuevos socios y socias nos permite que al menos lo tengamos que recortar y que ese recorte de sueldos que hicimos a los jefes de la redacción lo podamos revertir. Pero por ahora, a la hora de contratar a más periodistas, vamos a esperar a ver cómo termina el año, vamos a ir poco a poco, vamos a ser prudentes. Hemos garantizado ya lo más importante, que es no tener que recortar. Y como siempre hacemos, pues si el año acaba siendo mejor de lo que esperamos, lo vamos a reinvertir en mejorar el diario.es, porque aunque legalmente y jurídicamente seamos una empresa, nunca lo hemos gestionado exactamente igual que una empresa, en el sentido de que siempre hemos querido ser independientes, siempre hemos querido mantener la empresa en beneficios porque creemos que es muy importante mantener la independencia económica, pero yo no estoy obsesionado con que la empresa sea muy, muy rentable. Quiero que sea una empresa sostenible y que tenga futuro, no que dé más o menos beneficio, ¿no? Respecto a las corresponsalías, tenemos la de Andrés Gil, como apuntas, es la única que tenemos por ahora de manera permanente, en el sentido de que Andrés es una persona que es un redactor jefe del diario, es fundador del diario, es accionista del diario, no es un periodista más, es de los que están aquí de cuando éramos 12. Y esa corresponsalía, que ha sido la primera que hemos puesto en marcha, está siendo muy, muy rentable para el diario.es, porque Bruselas acaba siendo una parte casi de la política nacional. Por ahí pasa gran parte de las decisiones que se toman en el Parlamento Nacional Español, antes pasan en Bruselas, y era clave para nosotros tener una información de primera mano ahí y no depender de colaboradores o de agencias para nuestra información allí. Desde luego, Bruselas lo vamos a mantener y Andrés Gil va a seguir siendo nuestro corresponsal allí, y si algún día decide volverse a Madrid, mandaremos a otro a Bruselas en su lugar, porque es una plaza que queremos mantener. Es posible, aunque todavía no es seguro, que lancemos más corresponsalías en América Latina, porque creemos que es el área de información donde más nos queda por crecer. Como sabéis, tenemos un acuerdo con The Guardian muy interesante que nos permite recurrir a toda la red de corresponsales de The Guardian en Asia, en América, en Reino Unido, en Europa. Pero The Guardian, que es un medio estupendo a la hora de informarnos de lo que pasa en Asia, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa, por supuesto, en Reino Unido, yo creo que en América Latina no tiene la óptica latina que tiene un medio como el diario.es. Y creo que nuestra expansión en información internacional va a pasar sobre todo por mejorar la información, la cobertura de América Latina, que es un continente con el que compartimos muchísimas más cosas, además del idioma. Pregunta Silvia Bosch, cuando comienza el diario.es, ¿con cuántos periodistas contaba? ¿Cuántos son ahora? ¿Ha crecido el número en proporción de los lectores o socios? ¿O el aumento se debe más al número de noticias que se cubren? Por supuesto que ha crecido con el aumento de lectores o socios. Esta es una rueda muy sencilla. Cuanto más ingresos tenemos, más socios tenemos, más periodistas contratamos. Básicamente hemos gestionado el periódico así y no con otro objetivo. Y periodistas, como os decía, la plantilla en total son unas 100 personas en la redacción central, incluyendo también administración comercial. Solo periodistas debemos de ser en torno a 70, un poquito menos. Solo periodistas en el diario.es edición central. Ampliando a nuestras ediciones autonómicas nos salen unas 50 y tantas personas más, 54 creo recordar, de las cuales periodistas son el 60%. O sea, que nos sale en total un poquito más de 100 periodistas en el diario.es, entendido, y me refiero exclusivamente a los que trabajamos con contrato laboral. No estoy hablando en esta ocasión de colaboradores, freelance, columnistas, que también son en muchos casos periodistas, pero que no los cuento en estas cuentas. Y como ves, si hemos pasado de 9 periodistas a 100, pues sí, ha sido a medida que teníamos más ingresos, hemos ido reinvirtiendo en contratar a más periodistas. JMar59 me pregunta por mi colaboración en A3 Media.
Buenas tardes. ¿Es necesario para la supervivencia económica del diario.es tu participación y la de otros periodistas de periódico en programas de A3 Media, unos grupos de poder más reaccionario y de presión mediática de la derecha y extrema derecha económica? Seguro que la inmensa mayoría de los socios y socias estaríamos dispuestos a pagar un poco más si es necesario para que no compartas plató con indecentes y manipuladores. Bueno, yo creo que aquí en tu pregunta haces varias preguntas en uno. Para la supervivencia económica del diario.es no es necesario que participemos en ninguna tertulia ni ningún programa. El diario.es se paga por sí mismo, mi sueldo está pagado en el diario.es, yo vivo del diario.es, no vivo de mis colaboraciones en A3 Media, en La Sexta concretamente, porque solo colaboro con La Sexta, o en el Washington Post, que también me paga por los artículos que le escribo, ¿no? Yo vivo fundamentalmente, y podría vivir solamente, de mis ingresos como director del diario.es. La razón por la cual participo en estos espacios, y creo que además es importante que siga haciéndolo, y hablo de los espacios de La Sexta, que es la cadena en la que yo participo y no de ningún otro espacio de A3 Media, es porque creo que para el diario.es es importante que tengamos la visibilidad que nos aporta La Sexta. Y además no estoy de acuerdo en considerar a La Sexta como un grupo de poder de extrema derecha o de derecha reaccionaria. A3 Media es una empresa de medios que tiene cabeceras de todo tipo y de toda condición, desde La Razón, Antena 3 hasta La Sexta, y creo que la línea editorial de La Sexta no es comparable a la de Antena 3, ni a la de La Razón, ni a la de Onda Cero. Yo colaboro con La Sexta porque creo que con sus defectos y sus virtudes, y sin gustarme todos los tertulianos que aparecen en La Sexta, sí que creo que es la cadena de información ahora mismo referente. Referente en el sentido de que es la cadena donde más españoles se informan, y creo que es importante para el diario.es que este medio y que yo como su director esté en el sitio donde se informa la gran mayoría de los españoles. Creo que muchísimos de nuestros socios y socias, muchísimos de nuestros lectores han conocido el diario.es precisamente porque yo participaba de estas tertulias. Y como dice, por ejemplo, Antonio Maestre, que es un colaborador nuestro, que también colabora con La Sexta y que cada 2 por 3 le critican lo mismo. ¿Qué haces sentándote en esos programas? Es lo que dice Antonio, y en eso estoy de acuerdo con él, es que en esos espacios tanto él como yo decimos lo que pensamos, no lo que piensa ni el presentador, ni el moderador, ni mucho menos el tertuliano que está enfrente. Y creo que es importante que esas opiniones y que esos puntos de vista estén en esa cadena, ya que es la cadena más vista. Además, a pesar de las críticas tan enormes que recibe Ferreras concretamente, como máximo responsable editorial, yo creo que Antonio García Ferreras, sin estar de acuerdo con él en todo lo que dice, en todo lo que opina, creo que es un gran periodista, y creo que también que en muchas de las cosas, y lo conozco de primera mano, él ha soportado presiones enormes por sacar según qué informaciones, y desde luego no creo que sea un grupo de poder de derecha reaccionaria o de extrema derecha. Otra pregunta de espacio. ¿Habría algún modo de crear una asociación o plataforma de periodismo democrático que estableciera un código deontológico acorde con la evolución de la sociedad española actual, con el que poder hacer frente al brutal deterioro ético de la profesión? Es evidente que los medios, sobre todo los más masivos, están plagados de un periodismo farsante y mercenario absolutamente denigrante para la profesión y para la sociedad. ¿Podemos defendernos de esa plaga? Existe un código deontológico y el problema yo creo que no está ahí. Hay un código deontológico en la FAPE, que es la Federación de Asociaciones de Prensa de España, que agrupa a todas las asociaciones de prensa de España. Yo formo parte de la APM, aunque soy un socio más, y también formo parte, por tanto, de la FAPE, aunque no participo en ninguno de sus órganos de decisión, soy un asociado más, como muchísimos otros periodistas. Y existe un código deontológico de la FAPE, y si te lo lees está estupendo. Si el problema no es el código o que exista, el problema es que se cumpla. Y creo que en eso gran parte de la responsabilidad está en los lectores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cada 2 por 3 tenemos alguna crisis con socios y socias que se enfadan con nosotros por algún motivo, el que sea. Con razón o sin él. Hay veces que tienen razón y veces que creo que no la tienen. Porque nos hemos equivocado, porque no hemos hecho una cosa exactamente como a ellos les gustaría, porque en este punto, en este artículo, hemos dicho algo que no es exactamente como ellos ven la realidad. Yo creo que con todos los defectos que tiene el diario.es, creo que tenemos más cosas positivas que negativas, y seguro que hay un montón de cosas que podemos mejorar. Pero si la respuesta de los socios y los lectores más comprometidos a nuestros errores es, como no me gusta esto pequeño, aunque me guste el 99% de lo que haces, pero como esto pequeño no me gusta, me voy a dar de baja, me borro, sois unos esclavos, sois unos indecentes, ¿no? Y creo que la manera en la cual se transforma la sociedad es creando instituciones como el diario.es. Y no solo el diario.es, antes hablábamos de Infolibre, es otro buen ejemplo. Periódicos que dependan de sus lectores, periódicos que dependan de sus socios y sus socias. A medida que este modelo de financiación de los medios se establezca como el más próspero, el que mejor funcione, el que más recursos permita, el mapa de los medios cambiará. El compromiso de los lectores y la sociedad cambia el mapa de los medios. Y creo que la mejor manera de transformar el panorama mediático es apoyar a aquellos medios que se lo merezcan, a los que consideréis que se lo merezcan, si pensáis que se lo merecen. Si pensáis que el diario.es es uno de ellos, encantados, pero no solo el diario.es. Creo que a medida que los medios dependan más de los lectores y menos de la publicidad,
y menos aún de la publicidad de los gobiernos, la independencia de los medios de comunicación y el cumplimiento de los códigos deontológicos será mucho mayor. Otro lector o socio, Diego AO, pregunta: ¿cómo se puede contrarrestar la prensa escrita de bares, negocios e instituciones oficiales? El 95% de periódicos de papel que te ves obligado a leer en un bar son medios de derechas, que son los que marcan la opinión de la mayoría de la gente mayor. ¿Puede la izquierda hacer algo para leer en un bar algo medianamente objetivo? Bueno, yo creo que en el bar también se puede leer en el móvil. Broma aparte, es verdad que la prensa de papel es casi toda, por no decir prácticamente toda, casi toda, o medianamente o moderadamente progresista o muy conservadora, ¿no? Y eso a los lectores de izquierda, desde que cierra el periódico público sobre todo, pues se quedan huérfanos de un periódico en papel escrito con esa tendencia. Yo creo que es un terreno en el cual va a ser muy difícil que podamos contrarrestar, por una razón. Las inversiones necesarias para mantener un periódico de papel son ruinosas, son enormes. Cuando yo era director de público, el presupuesto anual de público era, no sé, 8 veces, 10 veces el que tiene hoy, no digo cuando arrancamos, el diario.es. Son negocios muy, muy, muy caros, porque imprimir papel, mandarlo a cada kiosco, es un negocio muy caro, que pierde muchísimo dinero y donde es muy difícil mantener un periódico económicamente sostenible. Algunas veces hemos hecho cuentas en el diario.es de qué costaría no salir todos los días en papel, pero al menos salir el fin de semana, los domingos, sacar una edición en papel los domingos. Y hemos abandonado el objetivo porque era muy, muy caro y porque pensábamos que aunque el papel todavía hoy tiene muchos lectores que solo son de papel y que no son de Internet, creo que no tiene mucho sentido gastar esfuerzos e inversión en un formato que cada vez va a ser más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta probablemente desaparecer o ser mucho más pequeño todavía de lo que soy, ¿no? La venta de los periódicos en papel en los últimos años están cayendo más del 10% anual. Todos los años cae más de un 10%. Hoy se venden en papel como un tercio de los periódicos que se vendían en papel hace 8 años. Y sigue cayendo. No es una curva que no tiene marcha atrás. Y prefiero por eso que los recursos del diario.es, cada vez que tenemos un superávit en nuestras cuentas, lo invertamos en mejorar el diario.es y en contratar a más periodistas para hacer un buen periódico digital, que todavía nos falta mucho por mejorar, que gastarlo en un periódico de papel que seguro sería ruinoso desde el primer día y que dudo que tuviese un futuro, que a corto plazo podría a lo mejor empatar, pero que a largo plazo acabaría cerrado, como creo que van a acabar la mayoría de los periódicos en papel, no por deseo, que no deseo que cierre nadie, sino porque creo que a largo plazo el periódico impreso no tiene futuro, igual que no tiene futuro muchísimas otras cosas con el cambio digital. Creo que lo que hacemos en un periódico digital respecto a lo que hace un periódico de papel es lo mismo, pero mejor y más barato, con lo cual a largo plazo va a sobrevivir. García Lorca, o alguien que firma como García Lorca, que digo que yo será García Lorca, el auténtico. Pregunta: ¿cómo afecta a los periodistas que una noticia donde se descubre un fraude o una corruptela no tenga las consecuencias que se merece este hecho? Un ejemplo, las titulaciones de Casado. A mí como lector y como ciudadana de este país me produce mucha impotencia. Bueno, nosotros que investigamos el máster de Casado en la Rey Juan Carlos y que contamos lo que sabemos, que es que realmente no hizo nada y le dieron un título pues prácticamente por la cara, como quedó acreditado en la investigación judicial, aunque esa investigación judicial también dijo que no había una responsabilidad penal, sí que dejó claro lo que había hecho Casado, que es nada. Bueno, pues evidentemente te genera cierta desazón ver que un esfuerzo de tanto tiempo al final se queda en nada y que en el Supremo hacen así o así en función de quién venga y que cuando hacen así se acabó y cuando hacen así pues no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que nuestra función como periodista, y esto lo discutía mucho con Raquel Ejerique, la periodista que sacó la investigación de los másters, ella decía cuando nos entraba esta depresión de esto no sirve para nada, lo que hemos sufrido con esta investigación y luego no pasa nada, ella decía siempre: nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Si luego alguien no lo ha hecho es problema suyo, pero nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Si después la justicia no hace su trabajo, si después los votantes no hacen su trabajo, si después otros medios no hacen su trabajo, lo siento, pero no es responsabilidad nuestra. Llegamos hasta donde llegamos y vamos a seguir peleando y no nos vamos a rendir para perseguir todos los abusos de poder, todas las corruptelas, todos los fraudes que veamos a nuestro alcance, pero hay sitios a donde no podemos llegar y creo que no por ello vamos a rendirnos. Un socio que firma como Lectero 7 dice: trato de leer a Rosa María Artal y los demás artículos de opinión y no me salen. ¿Hay algún problema o es solo a mí? Lo llevo intentando desde la mañana. Esto seguro es consecuencia de lo que nos ha pasado con el cambio tecnológico. Si sigues teniendo problemas, que en principio yo creo que a estas alturas no deberías tenerlo, la manera de que te vuelva a funcionar es que borres las cookies de tu navegador. Esto es relativamente sencillo de hacer. Pon borrar cookies en Google y te saldrá.
Y otra opción muy sencilla también es que te deslogues como socio y te vuelvas a logar, que salgas de la sesión y vuelvas a entrar con tu usuario y contraseña. Raristondo pregunta por la publicidad. Si con la inclusión de publicidad en el formato para socios obtuvieseis más ingresos, a mí me parecería correcto que lo hicieseis. No me moleste y sería una forma de salvaguardar las finanzas del periódico ante posibles reveses. Pues te agradezco esa disposición, pero por ahora creo que podemos mantener el modelo. Y aparte me parece más justo, en el sentido de que yo creo que a los socios que apoyáis un periódico, sé que la mayoría lo hacéis, la inmensa mayoría, no me cabe ninguna duda, porque además empezasteis a ser socios muchos cuando ni siquiera tenía ninguna ventaja. Ser socio era igual que no ser socio, solo que pagabas. Sé que la mayoría de nuestros socios y socias nos apoyáis para que el diario.es siga abierto, para que tenga la independencia que hoy tiene, para que no se deba a nadie más que a sus lectores y para que si tiene que dar explicaciones, si tiene que ser transparente, sea con vosotros y no con otro tipo de poderes. Pero afortunadamente creo que por ahora podemos mantener este modelo y creo que es lo justo también. Creo que pedirles a los socios que apoyen el diario solo a cambio del apoyo del proyecto está muy bien y lo hacemos y creo que es la principal razón, pero creo que lo justo también es que os demos un poquito más. Y el un poquito más de no ver la publicidad, en el fondo no es tanto dinero y me parece un trato correcto. Pensad que el total de las cifras del diario, el número de lectores en relación con los socios sigue siendo, es que es un porcentaje que da hasta vergüenza decirlo. Cada día tenemos alrededor de 2 millones de lectores, al día, cada día. Durante los momentos de más picos de audiencia de la pandemia, que fue el pico de audiencia más alto de la historia del diario, llegamos a tener en algunos días 3 millones de lectores en un solo día. Y socios son apenas 50.000. Es que es un porcentaje ridículo, con lo cual el impacto en los ingresos por la publicidad no es tanto. Nosotros la publicidad la cobramos por número de lectores, claro que sí. No es mucho dinero, como veis, porque los ingresos de publicidad no son tantos en relación a los muchísimos millones de lectores que tenemos. Pero el porcentaje que suponen los socios en relación al total de lectores no es un impacto tan grande como para que no nos podamos permitir dar a nuestros lectores más preciados, a los que nos apoyáis económicamente, esa pequeña ventaja que supone leer el diario sin publicidad. Creo que ahora, además, con el nuevo rediseño, cuando esté del todo solucionado los errores, que espero que sea pronto, se va a notar todavía más. Otro socio, Agus27, pregunta, he visto que las cuentas del año pasado que la publicidad supone unos ingresos de 4,5 millones de euros. ¿Sería posible un listado de ingresos por anunciante? Entiendo que serían datos no divulgables, pero quizás sí lo sean por sector, por ejemplo, institucional, petrolífero, electricidad, farmacéuticas. Individualmente no podemos, porque la mayoría de los anunciantes nos ponen pegas a esto. Nos ponen pegas porque son datos que luego les pueden generar que otros medios digan, oye, ¿por qué a mí no me has puesto? ¿Por qué me has puesto más? ¿Me has puesto menos? No podemos darlo más por su lado que por el nuestro. Por sectores podríamos intentarlo. Por el tema institucional, ya he dado antes las cifras, son porcentajes muy pequeños. Institucional entendido como publicidad pública de empresas públicas o de organismos públicos es muy, muy, muy poco. La mayoría de los gobiernos, por la inercia de cómo ha sido la publicidad institucional históricamente, destinan muchísimo más dinero al papel, muchísimo más, que a Internet. Y dentro de Internet, por cómo se miden las métricas, por los Comscore, las trampas de Comscore, cómo se aumenta la audiencia por medio de compra de audiencia en Facebook, acabamos compitiendo con un montón de medios, de pseudomedios, de portales, de soportes que poco periodístico o nada tienen que ver con el periodismo, ¿no? Con lo cual los ingresos que tenemos por la parte institucional es de verdad muy pequeños. Antes me preguntaban por el tema de subvenciones públicas. Pues hemos tenido 0 subvenciones públicas durante la pandemia y durante el coronavirus. Sabéis que pusieron en marcha los créditos ICO. Afortunadamente, no hemos tenido que pedir un crédito ICO desde el diario.es. Algunas de nuestras ediciones locales sí han pedido créditos ICO, pero como cualquier otra empresa. Pero más allá de esos créditos ICO en las ediciones locales que han pedido todo tipo de empresas, de todo tipo de sectores, no hemos tenido ni una sola subvención pública en este coronavirus o en este confinamiento. Juan Louzao pregunta por la revista en papel. Me pareció leer en algún sitio que había la opción de renunciar a recibir las revistas de papel del diario.es y tener solamente la versión en PDF. A mí me interesa, pero no he sido capaz de encontrar la opción. Y enhorabuena por el nuevo diseño, me gusta muchísimo. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Y esa opción la tienes en tu perfil de socio. Si entras en la página, arriba, en la versión de escritorio, en el ordenador, en el móvil también está más o menos en la misma zona, arriba a la derecha verás que está si estás logado, aparece ahí tu nombre. Si pinchas en tu nombre, aparecerá ver mi perfil y ahí puedes ver tienes la opción de renunciar a la revista. Si no te aclaras con este modelo, puedes escribirnos a socios@eldiario.es indicándonos que no quieres recibir la revista y nosotros te lo cambiamos. Y una última pregunta de Parrael Sevillano.
Ante todo, mi sincera enhorabuena por mantener una línea editorial honesta, rigurosa, con vocación de servicio público, progresista y, por tanto, a contracorriente de la marea mediática que sostiene y apuntala el argumentario de la trama reaccionaria. Mi pregunta es sencilla. ¿Qué posibilidad tiene un simple socio como yo de publicar en algunos de sus espacios, en representación de un colectivo o en mi propio nombre, sobre asuntos políticos de actualidad a través de artículos de fondo o breves ensayos? Pues esto es la sección que os contaba antes, eldiario.es/opinión socios. Eldiario.es/opinión socios. Es un blog donde estamos publicando regularmente artículos de nuestras socias y socios. Ahí te explican cómo tienes que hacerlo. Tienes que mandar un correo electrónico a miopinión@eldiario.es y desde ahí, si cumple unos mínimos el artículo, que esté escrito en castellano y con una ortografía más o menos razonable, que no haya insultos, ni rumores, ni insinuaciones que entren dentro de las injurias y las calumnias. En fin, hay una serie de indicaciones, pero ese tipo de artículos de opinión o ensayos los publicamos en esa sección donde estáis todos los socios y socias invitados. También pregunta este mismo socio por ver tele. Tengo la impresión, creo que es compartida por otros socios, de que el tono y el diseño de ver tele desentonan con el resto del diario.es, aunque supongo que da buenos números en cuanto a audiencia. Es una sección que procuro evitar, no me interesa, pero cosas como todo lo que está sucediendo con Televisión Española de Enrique Hernández y las estoy siguiendo y es un poco doloroso tener que leerlo ahí. No podíais dejar ver tele para lo más ligero y lo serio ponerlo en el diario. A ver, ver tele es un medio que incluye áreas de información muy pegadas a lo que hacemos en el diario.es, eso que apuntas de lo que está pasando en Televisión Española es un ejemplo evidente, y otras áreas que tienen más que ver con la televisión, con productos de televisión de gran público, que a no todos nuestros socios les interesan, a algunos sí, a otros no, ¿no? Lo del diseño es algo que tenemos pendiente. En cuestión de semanas, meses, más bien un par de meses, vamos a pasar a ver tele a la plataforma tecnológica y a la plataforma nueva que hemos desarrollado para el diario.es, con lo cual una de las novedades es que nuestros socios cuando estén navegando por Vertele verán Vertele sin publicidad, verán Vertele sin anuncios, sin todas las molestias que ahora tiene leer Vertele, que lamentablemente tiene un formato un poco más invasivo en cuanto a formatos publicitarios que el diario.es. Y en eso lo vamos a cambiar. Yo creo que tienen que seguirse esas noticias saliendo en Vertele porque los especialistas en esas noticias, aunque también hagan noticias de Gran Hermano, los que saben de verdad qué está pasando en Televisión Española son los periodistas que están en Vertele, que son periodistas tan buenos y compañeros igual del diario.es como los que trabajan en el diario.es, que están ahora mismo en la misma redacción del diario.es y que yo soy su director en última instancia, igual que dirijo todas las demás secciones. Con lo cual, en las noticias serias de Vertele, que son también la mayoría, vamos a mantener el mismo nivel de criterio y de profesionalidad que mantenemos en todas las demás secciones del diario.es. Creo que he contestado a casi todas las preguntas. Espero no haberme dejado ninguna importante. Y nada, os doy las gracias a todos por vuestro apoyo a eldiario.es. Si sois socios, creo que tengáis clarísimo que nos debemos a vosotros. En estas cuentas ha quedado más claro que nunca. Sois la primera fuente de ingresos del diario.es y a largo plazo vais a ser la principal, no este semestre, sino de manera constante. Es la tendencia clara de nuestras cuentas. Cada vez los socios pesan más que la publicidad y creo que nuestro futuro va ligado a que esa comunidad de lectores comprometidos que creen en el tipo de periodismo que aplicamos en el diario.es estéis lo más contentos posible con nosotros. Y si no sois socios o habéis sido socios y os habéis ido por algún enfado, alguna cosa que hemos hecho mal, os pediría que pensaseis también en lo bueno, ¿no? Sé que no hemos hecho todo perfecto y que habrá cosas que nos gusten o que habrá articulistas que nos gusten, o habrá habido artículos de opinión que nos gusten o coberturas donde no estoy de acuerdo, pero creo que la inmensa mayoría de las cosas que hacemos están en la línea de lo que vosotros pensáis o en los criterios que vosotros defendéis y creo que sin ser la opción ideal, que a veces os pasa a muchos socios, que cuando estáis pagando exigís que todo sea al 100% de vuestro gusto, sin ser al 100% de vuestro gusto, porque eso sería imposible teniendo una audiencia tan diversa. Creo que sí que os hemos demostrado en estos 8 años que somos un diario comprometido, riguroso, honesto, transparente y desde luego que tenemos muy claro que el periodismo no es un negocio más, que es un servicio público. Muchísimas gracias a todos. Mañana vuelvo a las 5:30 con una entrevista de confinados con David Velasco y Esther Alonso para hablar del rediseño y de algunas dudas que tengáis sobre ese tema. Hasta mañana.